es un descanso, hermano, hermano, aquí donde ustedes me ven bien tranquilo, pues estoy bien nervioso, hermanos. Ustedes parece que yo me subo como si nada aquí, pues estoy bien nervioso. Ayer, hermano, cuando iba a cantar, estaba bien nervioso. Tantos años, hermanos, y no se quita eso, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio, hermanos. ¿Quién se recuerda de los versículos que yo les dije que se acordaran, hermanos? ¿Quién se acuerda de ellos? No se los voy a preguntar, pero ¿se acuerdan la cita? Versículo 31. ¿Cuál, hermana? Juan 20, 30, 31. Muy bien, no se los voy a preguntar, pero apréndanselo, hermanos. Juan 20, 30, 31. Vamos a estudiar, hermanos, el libro de Juan. Hermano, no sé si le pudiera dar que se mire más como que el fondo, hermano. Kenneth, si se pudiese mirar más el fondo que puso ahí en la pantalla. Vamos a ver por nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Juan, si son tan amables, el Evangelio según San Juan. ¿Me dicen amén cuando lo tengan, hermanos? Amén. ¿Me dicen amén cuando lo tengan, hermanos? Amén. Eso, hermanos, que se escuche, que están aquí y que están aquí. Vamos a comenzar pues este libro, hermanos. Voy a pedir que me sigan con su vista a leer los versículos del 1 al verso número 5. Juan 1 del 1 al 5. Leo para ustedes. No se distraigan con la pantalla, hermanos. Si ahorita lo pone el hermano, está bien. Pero vean conmigo, hermanos, los versos del 1 al 5. Leo para ustedes, hermanos, el Evangelio según San Juan, versos del 1 al 5. Dice así, hermanos, me siguen con su vista. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, hermanos, vamos a leerlo todos juntos, los mismos versículos del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por esta nueva mañana, Señor, que tú nos dejas despertar. Gracias, Señor, porque permites que podamos ver este día tan hermoso, tan precioso. Gracias, Señor, por ver guiados nuestros pies hasta este santo lugar, lo cual nosotros llamamos la casa de Dios. Padre, ayúdanos, Señor, con este estudio. Danos sabiduría y entendimiento, y que nos ayude, Señor, a conocerte más por medio de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Creo, hermanos, que un título para este estudio es muy obvio. En el principio era, ¿qué, hermanos? El Verbo. En el principio era el Verbo, así se llama. En el principio era el Verbo. El Verbo, hermanos, es ¿qué? ¿Qué entendemos por verbo? Palabra. Palabra, un verbo es comer, dormir, cenar, beber. Ese es un verbo. Dice la palabra de Dios que en el principio
Era el verbo. Es muy interesante, hermanos, una vez más, el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan, hermanos, vean sus primeras palabras en el principio. El Evangelio de Mateo, hermanos, seguramente ustedes se han dado cuenta, el Evangelio de según San Mateo empieza con la genealogía de Jesucristo. Evangelio según San Mateo, principio de la genealogía de Jesucristo, y viene desde allá, y viene que desde el rey David, de donde viene el Señor Jesucristo, empieza con la genealogía del Señor Jesucristo. Así empieza Mateo. Marcos, hermanos, de lleno empieza con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Viene Juan el Bautista, se presenta en el escenario y dice, aquí viene aquel. Y empieza Marcos, hermanos, con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, hermanos, su evangelio lo comienza con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan no nos habla ni de su genealogía, no nos habla ni de su niñez, no nos habla ni de su ministerio. Obviamente para adelante sí, pero el evangelio de Juan va más atrás de los evangelios. Y dice, en el principio. Me pregunto, hermanos, ¿en el principio de qué? No. No está hablando de la creación. En el principio era el verbo. Era la palabra en el principio. Si nosotros tratamos, hermanos, de qué es lo que está diciendo Juan, si no vamos a poderlo entender, ¿saben por qué? Porque el verbo no tuvo principio. La creación sí tuvo principio. El verbo, Dios, el Señor Jesucristo, siempre ha sido. Una vez hace un tiempo, hermanos, con un joven, ya cuando llegan, hermanos, a la high school, cuando van por ahí para adelante de la high school, su mente, no sé cómo decirle si se empieza a abrir o se empieza a cerrar. Porque estamos acostumbrados a que todo tiene un principio. Todo tiene un principio, pero cuando llegamos y cuando empiezan a estudiar que eso de los dioses, de diferentes deidades que les empiezan a enseñar en la high school y para adelante, los ponen a dudar porque dicen, ¿quién creó a Dios? Y ahí es donde dicen, yo pienso que la Biblia no es verdad. Porque todo tiene un principio, pero a Dios nunca ha tenido, Dios siempre ha existido. Es algo, hermanos, que ¿cómo podré explicarlo? No puedo. Por eso el Evangelio de Juan dice, antes de la genealogía, antes de todo, en el principio, era, ¿qué, hermanos? El verbo. Era la palabra. Juan retrocede hasta el principio, pero más del principio de la creación. Juan no está hablando de la creación. Él va más allá de la creación. En el principio, para entender, hermanos, lo que Juan quería decir con el verbo, para entender lo que Juan quería decir con el verbo, debemos recordar que Juan escribió su evangelio en griego y no en hebreo. En griego, hermanos, la palabra utilizada para verbo es logos. Lo vuelvo a repetir. En griego, la palabra utilizada para el verbo es logos, que se refiere a la palabra divina de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El verbo se refiere a la palabra divina de Dios, que es la palabra logos, a la palabra divina de Dios.
escuché y miré miré algunos comentarios, hermanos, sobre este versículo. Y dice que hay muchos que se confunden en este versículo porque encontramos la palabra verbo en 3 veces. Vean, hermanos, el versículo otra vez. Dice, en el principio era ¿el qué, hermanos? El verbo. Muy bien. En el principio, no hay ningún problema. En el principio era el verbo. Dice, y el verbo era con Dios. Ahí miramos otra vez la palabra verbo. Y el verbo era con Dios. Aquí parece, hermanos, que están haciendo, hay muchas personas que han querido separar estas dos palabras. El verbo en el principio era el verbo uno, no hay ningún problema. Pero cuando leen y el verbo era Dios, parece que hay algunos que se confunden y que quieren separarlos y que no es lo mismo. Y luego sigue diciendo, y el verbo era Dios. Muy bien. Dice, hermanos, en el griego la palabra utilizada para el verbo es logos, que se refiere a la palabra divina de Dios. Y hay otra palabra, hermanos, que también se refiere al verbo. Dice, hermanos, así que el verbo es una referencia a la sabiduría divina que es capaz de crear y sostener al universo. Entonces, hermanos, por favor, escúchenme otra vez. En el griego la palabra para el verbo es logos, que se refiere a la palabra divina de Dios. Ese es un punto. Punto número 2, que es lo mismo. Dice, así que el verbo es una referencia a la sabiduría. 1, hace referencia a la palabra divina de Dios. 2, hace referencia a la palabra y sabiduría de Dios. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén. ¿Sí me están entendiendo? Amén. A la sabiduría divina de Dios que es capaz de crear y sostener el universo. Hermanos, entonces no podemos separar estos verbos. Es uno. Pero una palabra hace referencia a una cosa, otra palabra hace referencia a otra cosa, pero es lo mismo. El segundo verbo que tenemos ahí dice que se refiere a la sabiduría de Dios. Y vean, hermanos, lo que dice Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo número 8. Proverbios capítulo número 8. Fascinante estas palabras, hermanos, que están aquí en este versículo. ¿Ya encontraron Proverbios 8, hermanos? Amén. Solamente vean lo que dice el primer versículo. No clama la que, hermanos, sabiduría. Hasta ahí muy bien. No clama la sabiduría. Va a hablar de la sabiduría. La sabiduría, vean lo que nos dice en el versículo número 22, hermanos. La sabiduría, la palabra que es divina, capaz de crear y sostener el universo. El versículo 22, hermanos, dice la palabra de Dios, Proverbios 8:22, hablando de la sabiduría. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los montes fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? ¿La qué? La palabra. La sabiduría. ¿La qué, hermanos? ¿No leímos el primer versículo del capítulo 8? ¿De quién está hablando aquí? La sabiduría. La palabra, el verbo que hace referencia a la palabra de Dios, la sabiduría. Lo voy a volver a leer. Jehová me poseía en el principio,
ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los abismos fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. ¿Quién, hermanos? La sabiduría. Les vuelvo a repetir para que sepamos de qué estamos hablando. La sabiduría. Versículo número 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. No había nada, pero ya estaba allí la sabiduría, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día y de día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La sabiduría. Muy bien, regresamos ayer, hermanos, al capítulo 1. Entonces, voy a volver a repetir lo que acabo de leer. Dice, en griego la palabra utilizada para el verbo es logos, que se refiere a la palabra divina de Dios. Pero otra referencia también, hermanos, es a la sabiduría divina, que es capaz de crear y sostener el universo. Para dejar sentado, hermanos, lo que estamos queriendo tratar de querer insinuar es que Jesucristo es, ¿qué, hermanos? Dios. Amén. Jesucristo es Dios. Por eso la lección pasada, hermanos, miramos muchas veces cuando decía yo soy. En el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios. ¿Y la palabra era qué? Dios. Entonces el apóstol, hermanos, va más allá de la creación en el principio. Qué bendición, hermanos, qué honor ser hijos de un Dios que no fue creado, ¿verdad, hermanos? A veces yo no pienso mucho, y cuando pienso, hermanos, pienso, por ejemplo, en esta lección, ¿quién lo creó? Todo tiene un principio, todo tiene un fin. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Él ya existía. ¿De dónde salió? Antes de que todo, no había nada. ¿Qué hacía? Dios no comenzó a existir cuando nació en este mundo como una criatura. Pero lo vuelvo a repetir, si tratamos de explicar, pues nos vamos hasta la cabeza nos va a doler. Y no vamos a llegar a ningún lugar. Juan simple y sencillamente dice, en el principio. Es todo lo que él pudo decir. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Lo vuelvo a repetir, los jóvenes son muy atacados en las escuelas, en las universidades, por esa ahorita vamos a ir por abajo, pero por esa idea, ¿quién creó a Dios? Y los ponen a estudiar, hermanos, los dioses, diferentes dioses. Por eso muchas veces nuestros jóvenes se desvían. Sí es cierto que obviamente que el mundo. Obviamente entre el mundo van estas clases en las universidades que empiezan a dudar. De repente ya no creen.
De repente dudan. De repente, ¿y quién ha ido al infierno? ¿Y cómo sabes que hay infierno? No, nos morimos y ahí se termina todo. Son filosofías, hermanos, que en las escuelas les están enseñándonos a nuestros jóvenes. ¿Por qué antes de llegar a esas universidades, por qué nuestros hijos sí están aquí? ¿Por qué nuestros hijos sí vienen con gusto a la iglesia? Porque en cierta manera los protegemos, los cuidamos, los enseñamos. Pero un día, hermanos, que nuestros hijos dejen la escuela, que se van a ir fuera de nuestro hogar. Oro a Dios que mis hijos sepan y entiendan de que existe un Dios que, aunque no lo podamos explicar cómo fue que Él comenzó, existe un Dios. Amén. El hijo mayor mío, hace unos años, hermanos, tuvimos una plática de eso. Lo repito, llegan a la universidad y ya creen que saben más que su propio papá, que ha estudiado la Biblia por algún tiempo. Y no, eso no es así, que mis maestros me dijeron y que investigamos y que nos dimos cuenta que el Big Bang, que Dios no creó nada, que... Qué triste. Qué triste que lleguen a esa adolescencia y piensen de esa manera. Duele en el corazón, uno dice, Señor, y lo que le hemos enseñado a nuestros hijos, ¿dónde está? ¿Dónde quedó aquella enseñanza? Aquellos cánticos que entonaban con nosotros, aquellas noches de oraciones que nos poníamos en la sala a cantar, que creían en ti, ¿dónde está? El diablo ha robado la fe. Por causa, lo vuelvo a repetir, de las escuelas, las lecciones que les están dando, lo vuelvo a repetir, estudian dioses de todo, hermanos, que de griegos, que cuántos dioses tienen, que de Buda, y como todos ellos tuvieron un principio, quieren encontrarle el principio a Dios. Y si Dios nadie lo creó, entonces no es cierto, porque todo fue creado, todo tuvo un principio. Pero les diría yo a aquellos que me estuviesen escuchando, mi hijo, Dios es Dios, y si nosotros queremos entenderlo, seríamos iguales que Dios, o Dios sería igual que nosotros. Dios es grande, Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie, Dios es Dios y ha existido por todos los siglos de los siglos, no tuvo principio ni va a tener fin, está fuera del tiempo el Señor. Amén. Está fuera. No quieras tú meter a Dios en una cajita y tenerlo ahí como descifrar a Dios todo lo que Él está haciendo. No podemos. Dios es grande. Dios es grande. Y para seguir adelante, ven el versículo número 2, hermanos, dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién es este? ¿De qué estamos hablando? Del verbo. Este verbo. Esta palabra era en el principio con Dios. Ese versículo es muy fácil de entenderlo, hermano, cuando leemos Juan 17:5. Vean lo que dice Juan 17:5. Juan 17:5. Hermana Adriana, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Muy bien. Estas palabras, hermanos, las habló el Señor Jesucristo cuando estuvo en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Y Él dijo, hermanos, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Pero son muy importantes, hermanos, mirar las palabras que siguen aquí. Dice, con aquella gloria que tuve, ¿cuándo, hermanos? ¿Antes de qué? A ver, voy a volver. ¿Sí están aquí, hermanos, o no? ¿Sí están aquí? Voy a volver a leer, hermano. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Dice, con aquella gloria que tuve, antes que ¿qué? Que el mundo fuese. En el principio era el verbo. Aquí está diciendo, hermanos,
que Él estuvo con el Padre antes de ¿qué? De la creación. Ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo existiese, fuese. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Lo vuelvo a repetir, hermanos, el Señor Jesucristo siempre ha existido. Vean el capítulo número 8, hermanos. Capítulo número 8. En Juan 8, 50 y... Vamos a leer del 54. Juan 8, 54. Me dicen amén cuando lo tengan, hermanos. Juan 8, 54. Dice, hermanos: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Vean lo que dice el 53, dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Vean, hermanos, cuando Jesús estuvo en la tierra, murió como a los 33 años. Mucho antes que él, Abraham había vivido. Y el Señor dice, hermanos, en el versículo número 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice, hermanos? Yo soy. Los judíos se enojaron. Le dijeron: hey, no tienes ni siquiera 50 años. ¿Y tú viste a Abraham? Si Abraham había venido muchísimos años antes que Jesús aquí en la tierra. Y Jesús les dijo: antes que Abraham viniera, yo soy. Yo soy el que creó a Abraham. Yo soy desde antes de la fundación del mundo. Yo soy aquel que dice Juan en el principio. Amén, hermanos. Amén. Una vez más, es muy hermoso tener a un Dios que creó todo, creó el universo, creó todo lo que existe. Gracias a Dios, hermanos, que nos abrió nuestros ojos y nos quitó la venda que teníamos en nuestros ojos. ¿Cómo el diablo, hermanos, cega tanto el entendimiento de postrarnos, arrodillarnos y pedirle a las imágenes que dice la palabra de Dios que ni siquiera oyen? Tienen ojos pero no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan, tienen boca y no hablan. Bendito sea Dios, hermanos, que nos sacó de esa idolatría en la cual existíamos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que como esas imágenes mudas, así son las personas que los hacen. Dice la palabra de Dios: mira, un hombre enciende el fuego y de allí saca las brasas, de ahí saca un pedazo de palo y lo labra con un cincel y lo pone allí y dicen: este es tu Dios. Dios, hermanos, bendito sea el nombre de Dios que nos sacó de allí y nos dio el entendimiento para creer en el Dios verdadero, en el Dios que no fue hecho con manos de hombres. Bendito sea Dios, hermanos. Vean, hermanos, lo que dice Romanos
capítulo número 11, Romanos 11. Versículo número 33, Romanos 11, 33. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Y los signos que tenemos allí, hermanos, de admiración, en el verso número 33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la ciencia o de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Dice el verso número 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién entendió la mente del Señor? Una vez más, hermanos, si nosotros pudiéramos entender a Dios, seríamos semejantes a Él. ¿Quién puede entender a Dios? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y luego pregunta, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? Las bocas se enmudecen. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dijo al Señor, Señor, no hagas eso? Señor, eso que estás haciendo creo que no va a resultar. Nadie. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Nadie lo va a llevar a un tribunal, nadie lo va a llevar a un juicio. ¿Quién le dio a él primero para que fuera recompensado? Nadie, ¿verdad, hermanos? Nadie. Volvemos a Juan. ¿Alguien que lea Juan 1:15? Adelante, hermano, Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí encontramos, hermanos, otro relato igual o parecido al de Abraham. ¿Quién era mayor, hermanos, de Juan el Bautista y el Señor Jesucristo? Juan el Bautista era mayor que el Señor Jesucristo como por más o menos 6 meses. Sin embargo, hermanos, dice el 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí, hablando del Señor Jesucristo, el que viene después de mí, dice, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Sí entendieron, hermanos? Regresamos otra vez al capítulo 1. Y ahora, hermanos, vamos aquí al versículo número 3, Juan 1:3. Dice, hermanos, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este versículo de la Biblia, hermanos, nos recuerda que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesucristo. Con este versículo, hermanos, podemos echar por tierra la teoría, la famosa teoría del Big Bang. Se necesita más fe, hermanos, para creer lo que dice esa teoría que para creer lo que dice la Biblia.
Sin embargo, hermanos, la gran mayoría de la gente cree en esa teoría del Big Bang. Tan fácil que es entender cuando dice, todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Sí, pastor? Curiosidad. Claro. ¿Quién estaba ahí cuando sucedió el Big Bang? Para poder que nos lo venga A explicar, a decir. a saber. Hablan de millones de años. ¿Quién les puede decir que no? Échenle unos No, millones más. Sí, pero digo yo, de las personas que lo explican, ¿quién estaba ahí para poder afirmar? Es como dice usted, es más fácil creer la Biblia que creer a esas Claro. teorías, porque hay muchos testigos del Señor Jesucristo populares que lo escucharon, como dice el apóstol Pablo en Corintios. Más de 500 hermanos lo vieron resucitado. Exacto. Entonces todo lo que el Señor Jesucristo les enseñó a los apóstoles es verdad. Ahí está. Y hay testigos. Tenemos evidencias, tenemos testigos creíbles. Pero del Big Bang. Pero ¿sí, hermano? Sí, hermano, son dos cosas muy interesantes, por lo que dice el pastor y también por el sentido común del hombre. Por ejemplo, el Big Bang dice que hubo una explosión. Ajá. La explosión nunca construye, sino destruye. Así es. Entonces no puede ser con el sentido común. Sí. Ahora, la evolución. ¿Por qué si existió la evolución? ¿Por qué paró en el hombre? Porque, Ajá. porque la evolución no siguió. Si hubiera seguido seríamos superhéroes. Algo más, sí. ¿Por qué? Porque dice que de un animal fue la evolución hasta llegar al hombre, pero en el hombre ahí paró. ¿Por qué paró ahí? ¿Por qué no siguió? ¿Por qué después no siguió otra especie? Porque no es verdad. Exactamente, el sentido común nos dice que eso no es cierto. Y más la palabra de Dios. Ah, claro. Claro. Los que creen en el Big Bang, hermanos, dice que miles de millones de años fue cuando comenzó eso del Big Bang. Hermanos, la Tierra no es tan vieja. Estudiosos por medio de las genealogías, hermanos, han llegado a conclusión más o menos que la Tierra tiene más o menos como 600, 800 años. Más o menos. Déjenme leer algo, hermanos, de lo que se trata esto del Big Bang. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.6 mil millones de años. Échenle uno más, no importa. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.6 mil millones de años, como resultado de una supernova, que se refiere a una explosión de una estrella. Dígame usted. Sigue diciendo, hermanos. Los restos de esa estrella que explotó, hermanos, comenzaron a colapsar. ¿Dónde estaba? Pues yo no sé dónde estaba. Ellos dicen que colapsó, pues seguro que estaba en lo alto, no sé. ¿Y quién estaba ahí? Colapsó sobre sí misma debido a la gravedad, lo que formó el Sol. ¡Bravo! ¡Bravo! Les digo yo, échenle unos cuantos años más, pues total. La Tierra no es tan vieja. Dice otro, hermanos. La teoría que mejor describe el origen del universo es la del Big Bang. En la propuesta, el universo completo estaba concentrado en un mismo punto, a partir del cual comenzó a expandirse. Ese punto, hermanos, no sé si ven aquí, pero ese punto dicen que era del tamaño de una cabeza de alfiler. Ese punto se comenzó a expandir. Yo creo que le echaron levadura, ¿verdad?
para que se expandiera, sino cómo. Dice, desde las partículas elementales en los primeros milisegundos hasta las galaxias que se pueden observar hoy en día. Otro dice, según la teoría del Big Bang, hacen unos 13.800 millones de años. Mucho, muy exagerados. 13.800 millones de años. Luego lo repetir, la Tierra no es tan vieja, hermanos. Luego lo repetir, hay estudiosos que a través de las genealogías han llegado más o menos a tener un promedio de la creación de la Tierra. No tantos millones de años, hermanos. Dice, el universo concentrado en un infinito y a su vez infinitamente pequeño punto que albergaba todas las materias, un finito pequeño punto que albergaba todas las materias, explotó para después enfriarse a medida que se expandía. Díganme ustedes si no tenemos que armarnos de fe para creer esto. Sí, necesitamos más fe para creer lo que ellos están diciendo que lo que dice la Biblia. Otro dice, el universo se comenzó a formar por medio de una densa y espesa nube que ella a su vez comenzó a girar a una gran velocidad, que a su mismo tiempo se fueron desprendiendo partículas formando nuestro planeta. Esta nube, hermanos, densa, en algún momento, en algún lugar comenzó a girar, a dar vueltas bien rápido. Esa nube que empezó a dar vueltas empezó a despedir partículas. Esas partículas se fueron desprendiendo y adivinen qué llegaron a ser. Nuestros planetas y nuestro sol. ¿Y dónde están las pruebas de eso? Es que no hay. Pues no. No hay. No crean en eso, hermanos, No crean en eso. Crean lo que dice el versículo 3. ¿Sí, hermana Adriana? Yo tengo también, por ejemplo, bueno, otros Dios nos ha dado el entendimiento de creer, ¿verdad? Y digamos, esa teoría yo nunca la he leído ni nunca me ha interesado, pero digamos, ¿verdad? Que fuese cierta, entonces ellos tendrían que explicar de dónde vino esa partícula. Pues exactamente. Porque hasta ahí llegan, como dijo el hermano Kenneth, llega hasta un punto, pero ellos también tendrían que explicar de dónde vino esa partícula. ¿De dónde salió? Si ellos la pueden explicar, entonces yo creería. Claro, si ellos dijeran, bueno, esa partícula la hizo Pancho, la hizo Juana, que vivió tantos años, bueno, pero nomás de ahí salen. Es una mentira eso de la teoría, y hay científicos, hermanos, que se dedican a estudiar y gastan miles de dólares. Eso, hermanos, como dijo el hermano de la evolución, es mentira. Dicen que venimos que de los monos, de los changos, cuando dice la palabra de Dios que Él con sus propias manos nos hizo de la tierra. ¿Verdad que sí, hermanos? No venimos de los changos, ni existe eso de la evolución. Miren, cuando yo me vine para acá de mi país, en mi casa teníamos una mula y teníamos un burro. Yo no sé si todavía estén, pero yo pienso que si yo voy, todavía la mula va a ser mula y el burro va a ser burro. No es que yo voy a llegar y me van a decir, mira, Ramiro, ¿te acuerdas de aquel burro que teníamos cuando te fuiste? Pues ahora es tu tío, mira, aquí está. No va a suceder. No va a suceder. Mira, Ramiro, ¿te acuerdas de la mula aquella que orejona que teníamos? Es tu tía, mira, aquí está. No es cierto. Dice la palabra de Dios que en el principio Él lo creó todo. Vea, vamos a Génesis. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo, obviamente, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice la palabra de Dios, hermanos,
En el versículo número 3, hermano, dice la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo número 9, hermano, solamente así para ir un poco rápido. Dijo también Dios, júntense las aguas, y se juntaron las aguas, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo número 14, hermanos. Dijo Dios, haya lumbreras, y hubo lumbreras, hermanos. Con su palabra, Él con su palabra creó todo lo que existe. El universo, hermanos, que es tan vasto, que es tan enorme, que estamos, hermanos, a millones de años de luz. Dios puso cada cosa en su lugar, hermanos. Cada cosita. No se pudo ver muy bien aquí, pero ahí lo que vemos, hermanos. Dios, todo eso que está ahí, Dios lo puso exactamente en el lugar donde debería de estar. Dios dijo, háganse las aguas, divídanse las aguas se dividieron. Descúbrase la tierra seca se descubrió. Dios dijo, hagamos al hombre con nuestra imagen y a semejanza. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios dijo, produzcan las aguas, seres que anden en el mar. El mar, las aguas, comenzaron a salir esos animales. El Señor dijo, hagan las aves que vuelen en la faz en la abierta expansión. Dios hizo los animales. Como Dios hizo los animales, así han permanecido hasta el día de hoy. Cuando Adán le puso el nombre a cada animal, cuando aquel iba entrando a la barca, ¿cómo se llamaba? Noé. Y le iba poniendo nombre a cada animal. Este es un burro. Así sigue llamándose un burro. Este es un perro. Sigue llamándose un perro. Y es el mismo perro que metió Noé al arca. Por eso, hermano, lo vuelvo a repetir. Nuestros hijos tropiezan cuando llegan ahí a esas universidades porque quieren meterles a fuerza en su cabecita que es una evolución, que venimos de un chango. El chango, hermanos, o el mono anda caminando en la selva. Ustedes han visto dibujos, sin dudar, hermanos. Andan caminando ahí de 4 patas. De repente el chango va creciendo, ¿no? Y su espalda se va enderezando hasta que llega a ser un hombre. ¿Sí lo han visto en dibujos o no? Sí. O les pongo uno. No, sí lo hemos visto. Pero qué casualidad de que llega a ser hombre y ahí se paró. Como dijo el hermano, ¿por qué no nos convertimos en robots? ¿Por qué no seguimos la evolución? ¿Por qué no seguimos evolucionando y nos no sé, superpoderes, algo, yo no sé? ¿Cómo es posible, hermanos, que crean en esa teoría de estas cosas, del Big Bang, de una explosión que explotó, que cayeron, y todo eso, lo que está ahí se formó porque ahí se quedó, esa explosión? Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿O a Dios o a las teorías que no son creíbles, no tienen fundamento? Dice, hermanos, vean lo que dice el libro de Job. Qué precioso, hermanos. Qué precioso el libro de Job, capítulo número 38. Me dicen amén cuando lo tengan, hermanos. Pues quiero que todos vean estas palabras. Job 38. Versículo número 4, hermanos. Job 38:4. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Aquí Job, hermanos, vemos que Job estuvo hace un rato antes de esto hablando con Dios y como que quejándose, como aquí, como allá, y Dios le dice, y en el versículo dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que...? Y dice el versículo 4, hermanos, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Síganme con la lectura. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? La evolución, el Big Bang. Dice aquí la palabra de Dios que Dios, hermano, dice que Él está queriendo decir que Él le puso cordel. Él sabe, hermanos, cuánto mide la tierra. Él sabe dónde puso cada cosa. Si Dios hubiera puesto el sol 2 millas, 1 milla más cerca de la tierra, hermanos, ya no estaríamos aquí, nos quemaríamos. O si el sol hubiera puesto 5 millas más lejos, hermanos, nos congelaríamos. Dios sabe dónde está cada cosa colgando en el espacio. Y le dice a Job, a ver, Job,
¿Sobre qué están fundadas las bases? Ustedes se recordarán en los libros cuando nosotros éramos más jóvenes, un libro que traía un mundo y una persona cargando ese mundo. Y creíamos que había una persona debajo de la tierra cargando ese mundo. Pobre persona, ¿cómo estará cansada? Y le queremos encontrar lógica a las cosas, pero Dios dice, a ver, ¿dónde están las bases de la tierra, Job? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y luego dice en el versículo número 22, hermanos, versículo número 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del gran abismo que tengo yo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra, de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congelan la faz del abismo. Dios hace todo eso, hermanos. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades? ¿O desatarás tú las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás tú a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenaciones de los cielos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú las nubes y a tu voz para que te encubran muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Lo vuelvo a repetir. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar cuando llueva? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Y sigue el Señor preguntándole a Job. Y hermanos, Job estaba así. Señor, ¿qué te puedo contestar? Tú hiciste todo eso. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí mismo en este libro, dice, ¿quién le puso un estate quieto al mar? Y con arena lo detuve, dice el Señor. Y dijo, hasta aquí y no vas a pasar, y aquí van a parar el orgullo de tus olas. Con arena detuvo el Señor el mar. Dios, hermanos, ha creado todo y está en control de todo. Amén. Si la tierra está dando vueltas, hermanos, y estamos, ¿y por qué a veces no nos caemos y salimos volando? Dios tiene el control de todo. Si fuera la evolución, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Si fuera el famoso Big Bang no puso el sol exactamente donde lo necesitábamos, porque no fue eso, fue Dios. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Importante pregunta, hermano, en el verso 4. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía todo eso? Cuando yo fundaba la tierra. Cuando yo fundaba la tierra. Terminamos, hermanos, diciéndoles, jovencitas, Dios es el creador del universo. Amén. Es Dios. No quieras meter a Dios en una cajita ni explicárselo a tu profesor, porque no vas a poder, y tu profesor te va a quitar tu fe, y tu profesor te va a querer hacer entender que fue el Big Bang, que fue una explosión del tamaño de un alfiler, que del tamaño de un alfiler se formó todo esto. No es verdad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Amén. Todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Lo que no está porque Él no quiso hacerlo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, gracias, Padre, por esta lección. Ayúdanos a seguir adelante estudiando tu palabra, Señor. Y siempre, Padre, darte honra y gloria. Sigue bendiciendo el resto del servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén.